La clase anterior comentamos que generalmente las inercias rotacionales para ciertos objetos van a estar ya reportados en tablas. Así que realmente no vamos a hacer muchos de los cálculos que habíamos mostrado anteriormente en el sentido de estar realizando integrales, sino que nos concentraremos más en utilizar estas tablas para poder hacer cálculos. Ahora, eso no quita que para alguna estructura que no esté enlistada en esta o en algún otro lugar, tengamos que hacer el proceso de integración. Así que bueno, todo va a depender de qué tan compleja sea la estructura, que trate algún problema que se nos presente. Bien, comentamos la existencia de dos teoremas, el teorema de ejes paralelos, el cual se resume en simplemente decir, si yo conozco la inercia rotacional de una figura, de un objeto sólido, alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, y quiero calcular la inercia rotacional de ese mismo objeto, pero alrededor de otro eje distinto al que pasa por el centro de masa, entonces bastará con hacer esta operación. A la inercia rotacional del centro de masa le sumo este término, donde m es la masa del objeto que estoy tratando y h es la distancia que separa a estos dos ejes. Y así, de manera muy simple, es que podemos conocer el valor de la inercia rotacional para un eje arbitrario distinto a aquel que pasa por el centro de masa. El teorema de ejes perpendiculares nos dice que si conocemos la inercia rotacional de cierta estructura plana, aquí muy importante que en el teorema de ejes perpendiculares se requiere que los objetos sean bidimensionales. Si tienen volumen, entonces este teorema ya no aplica. Bueno, considerando una estructura bidimensional, si conocemos las inercias rotacionales alrededor de dos ejes perpendiculares entre sí, por ejemplo, sobre el eje X y sobre el eje Y, entonces, al sumar esas inercias rotacionales, podemos conocer el valor de la inercia rotacional alrededor de un eje que sea perpendicular a estos dos, digamos, a lo largo, alrededor del eje Z. Así que, en resumen, eso es lo que nos dicen estos teoremas. Y bueno, pues vamos a aplicar algunos de ellos para resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio consiste en lo siguiente. Determine el momento de inercia de una puerta de 19 kilogramos de 2.5 metros de altura y 1 metro de ancho, que está articulada a lo largo de un lado. Ignore el espesor de la puerta. Bien, la clase anterior habíamos comentado que una de estas inercias rotacionales se ajustaba justo a lo que sucede con una puerta. Habíamos comentado que era esta figura y por lo tanto la inercia rotacional correspondiente es la que se muestra aquí. Tenemos entonces, como nos comentan en el problema, una puerta con un cierto valor de masa. Nos están dando las longitudes de sus lados y nos piden que despreciemos el grosor. Es decir, esta altura no la vamos a considerar. Es muy pequeña. Así que, recordando que esto que está aquí puede tomarse como una puerta, entonces la distancia que necesitamos para determinar el momento de inercia de esta placa rectangular es aquella que es ortogonal al eje de rotación, es decir, el lado más pequeño, el lado A. Bien, pues teniendo esto en cuenta, ya tenemos entonces los datos que necesitamos. La inercia rotacional para la puerta es igual a 1/3 del valor de la masa de la puerta
por su lado más pequeño, elevado al cuadrado. Por los valores numéricos que tenemos, basta con hacer este cálculo. 1/3 de 19 kilogramos por 1 metro cuadrado. ¿Qué resultado es el que se estaría encontrando? ¿Cuál sería el valor de la inercia rotacional numéricamente hablando para esta puerta? Buenos días, profe. Hola, buen día. Tuve 6.33. Muy bien, así es. Sería un valor de 6.33 kilogramos por metro cuadrado. Ese sería el valor de la inercia rotacional para esta puerta con las características que se están proporcionando. Bien, pues así de simple. Para este ejercicio sería la respuesta. A veces lo que uno tiene que hacer es identificar de qué figura se está tratando en el problema, ir a la tabla, identificar la inercia rotacional correspondiente según el eje de rotación que se esté considerando y aplicar directamente el momento de inercia de la figura. Si por el problema que nos están dando no encontramos directamente la inercia rotacional porque no está coincidiendo el eje, entonces puede que tengamos que recurrir al teorema de ejes paralelos. De hecho, muchos de las inercias rotacionales o momentos de inercia que aquí se reportan, se pueden ver que están construidos considerando un eje que pasa justo por el centro de masa de las estructuras. Así que en estas tablas, en esencia, nos están entregando este valor. Habrá que ver en el problema que toque resolver si hay que ocupar directamente esta inercia rotacional o habrá que aplicar algún término extra. Bien, vamos a revisar el siguiente ejercicio para justamente poner en práctica esta idea. En este ejercicio nos comentan lo siguiente. Dos esferas sólidas uniformes de masa m y radio r0 están conectadas por una varilla sin masa delgada de longitud r0, de manera que sus centros están a una distancia de 3r0. El primer inciso nos pide lo siguiente. Determina el momento de inercia de este sistema con respecto a un eje perpendicular a la varilla en su centro. Y B, ¿cuál sería el error porcentual si las masas de cada esfera se supusieran concentradas en sus centros y se hiciera un cálculo más sencillo? Bien, tenemos entonces dos esferas sólidas uniformes de masa m y radio r0. Están conectadas por una varilla. Esta varilla no tiene masa, así que es un alambre muy delgado cuya masa no nos interesa considerar en este problema. Tiene longitud r0. Entonces, estas dos esferas están colocadas de tal manera que sus centros distan una distancia de 3r0 entre sí. Y después nos piden calcular la inercia rotacional cuando el eje de rotación pasa justo a la mitad de las varillas.
Así estaría la figura. Tenemos dos esferas de radios R0 separadas por una varilla, de tal manera que la distancia que hay entre sus centros es justamente 3R0, 3 veces ese radio. Aquí tenemos R0, R0 y R0. 3R0. Entonces separan a los centros de esta varilla, perdón, a los centros de estas esferas colocadas en la varilla. El eje de rotación es esta línea en color verde que está pasando justo a la mitad de la varilla azul, la varilla que conecta estas dos esferas. Y lo que nos piden es determinar la inercia rotacional alrededor de este eje. Sobra decir, pero es importante tomarlo en cuenta, que la distancia que hay entre el radio, de cada una de estas esferas al eje de rotación es 1.5 veces R0. Creo que eso es bastante claro al considerar las dimensiones en esta estructura. Hasta aquí queda claro entonces lo que se está representando en este esquema. Sí, profe. Muy bien. Bueno, nos preguntan entonces, ¿cuál es el valor de la inercia rotacional para esta estructura? Bien, la inercia rotacional va a ser igual a la suma de las inercias rotacionales individuales. Es decir, la inercia rotacional de la esfera a la izquierda y de la derecha. Pero ahora, cada una de estas esferas van a estar girando alrededor de un eje, pero que no está pasando por su centro de masa. Es decir, son esferas sólidas, pero para una esfera sólida, su inercia rotacional vale 2/5 de su masa por su radio elevado al cuadrado, siempre y cuando el eje de rotación pase exactamente por su centro de masa. En este caso no está sucediendo eso. El eje de rotación, como podemos ver aquí, se encuentra lejos del centro de masa de cada una de estas esferas. De hecho, se encuentra a una distancia de 3 medios de R0. Así que, ¿qué se tendría que hacer en este caso? ¿Cómo se podría determinar la inercia rotacional de estas esferas? Se usaría el teorema de los ejes paralelos. Exactamente, el teorema de ejes paralelos. El primer eje, el que pasa por el centro de masa, sería el que está aquí dibujándose en color azul. Y el que estamos interesados en determinar es aquella inercia construida alrededor de un eje que está representado en color verde y que justamente es paralelo
al eje que pasa por el centro de masa de estas esferas. Así que podemos aplicar ese teorema. Y así sería entonces la inercia rotacional para cada una de las esferas. A ver, aquí queda indicado. La inercia rotacional alrededor de un eje arbitrario es igual a la inercia rotacional que sabemos que se construye a partir de un eje que pasa por el centro de masa del objeto de interés más un factor que involucra la masa del objeto por la distancia que separa al eje que pasa por el centro de masa y el nuevo eje en el que estamos interesados en obtener la inercia rotacional. De tablas, sabemos que estos 2/5 de m por r0 cuadrado es la inercia rotacional de una esfera que está pasando justamente por el centro de masa de la estructura. Más este otro término. Aquí claramente esta h es 3/2 de r0. Se hacen las cuentas y encontramos entonces que la inercia rotacional para una de las esferas tiene este valor. 53/20 de la masa por el cuadrado de su radio. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario sobre este resultado que tenemos en pantalla? No, profe. Muy bien. Pues ya tenemos la inercia rotacional para una de las esferas. Como esas dos esferas son iguales, entonces la inercia rotacional total es 2 veces la inercia rotacional de una de las esferas. Así que sería 5.3 o 53 décimos de la masa de la esfera por el cuadrado de su radio. Y eso estaría respondiendo a la pregunta del inciso A. ¿Qué nos pide el inciso B? Para el inciso B hay que hacer dos consideraciones. Nos preguntan, ¿cuál sería el error porcentual si las masas de cada esfera se supusieran concentradas en sus centros y se hiciera un cálculo más sencillo? ¿Eso qué quiere decir? Para el inciso B hay que calcular dos cosas. Primero, suponer que estas esferas no son esferas, sino son partículas puntuales. Son dos partículas que están ubicadas justamente a los extremos de esta varilla. ¿De acuerdo? Así que ya no son esferas sólidas, son simplemente una pareja de puntos que están ubicados en los extremos de esa varilla. Y después hay que calcular, al hacer esta aproximación, por cuánto nos estamos equivocando. Es decir, qué error estamos cometiendo al pasar de esferas que tienen ciertas dimensiones, cierto volumen, a simplemente considerar partículas puntuales. Bien, así que para el inciso B, ¿cómo se determinaría la inercia rotacional suponiendo que en lugar de esferas tenemos partículas puntuales?
¿cuál sería el valor de inercia rotacional? Al menos para una de esas partículas. Por ejemplo, para esta, la que está del lado izquierdo en la figura. Sería la masa por el radio del cubo. ¿Por qué razón el radio al cubo? Nótese que si dejamos el radio a la potencia 3, eso ya no tiene unidades de inercia rotacional. La inercia rotacional tiene como unidades de medida kilogramo por metro cuadrado. Ah, no, era el cuadrado. Ah, ok. Bien. A ver, basta con que recordemos cómo se calcula la inercia rotacional cuando estamos tratando partículas puntuales. Así lo habíamos puesto inicialmente. Es la masa de la partícula por la distancia que la separa al eje de giro elevada a la potencia 2. Muy bien. Así que haciendo uso de esa ecuación tan sencilla, podemos obtener la inercia rotacional para esta partícula que aquí estamos suponiendo que en la que se han convertido ahora estas esferas. Muy bien. Así que sería simplemente, como se mencionó, tendríamos ese resultado. La inercia rotacional total sería 2 veces la inercia rotacional de cada una de las partículas por la distancia al eje de rotación. En este caso, el eje de rotación, ¿cuánto mide? 3 medios de R0. Así que sustituyendo este valor de 3 medios de R0 aquí en L0, llegamos a ese resultado. ¿Ok? Tal vez aquí vale la pena mencionarlo, por si no queda claro. La L0, que aquí aparece, es 3 medios de R0. Y ya teniendo esta información, pues se sigue el resultado que tenemos marcado ahí en la pantalla.
sí hay mucha diferencia, ¿cierto? Entre considerar a las esferas como lo que son, objetos con un cierto volumen, con un cierto radio, y considerar a estos objetos como partículas puntuales. ¿Cuál sería el error porcentual entonces? ¿Cómo determinamos el error porcentual que se comete al considerar a las partículas sólidas, estas esferas sólidas, como partículas puntuales? ¿Por cuánto nos estamos equivocando al hacer esa consideración? Bien, la manera en que vamos a determinar el error porcentual será la siguiente. A la inercia rotacional, vamos a llamarla así, la real, es decir, aquella que obtuvimos considerando que los objetos en cada uno de los extremos de la varilla son esferas sólidas, le restamos el valor de la inercia rotacional, asumiendo que se tratan de partículas puntuales. Y a esa resta la dividimos entre el valor de la inercia rotacional real, así la queremos llamar. Y eso lo multiplicamos simplemente por un factor de 100%. Como podemos ver, a la hora de hacer el cálculo que está aquí mostrado, el término M y el término R0 se van a eliminar, dejándonos entonces una cantidad adimensional, como tiene que ser un porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje, sí, nos estamos refiriendo a una cantidad adimensional. Así que, pues, con las operaciones eso se va a cumplir. ¿Y cuánto de ese porcentaje? $15.09. Muy bien, 15.09%. Ahí está, así que se está cometiendo un error de 15% por el hecho de considerar a estas esferas como simples puntos. Dependiendo de la aplicación que se le quiera dar a un ejercicio como este 15% se tiene que tomar muy en cuenta a la hora de pues, hacer algún diseño, hacer alguna eh, construcción en algún esquema similar. Bien, preguntas o comentarios sobre el ejercicio que se acaba de resolver.
Sí, profe, ¿me puede explicar más a detalle qué nos indica ese porcentaje? Como su nombre lo indica, es el error que se está cometiendo al considerar a las partículas sólidas, las dos esferas sólidas, como puntos, como partículas puntuales. Es decir, que si uno quiere diseñar, pensemos, esta estructura, que la estructura que aquí se está planteando fuese eh, el adorno, por ejemplo, de algún lugar. Ahí se tengan dos esferas sólidas que estén girando con las características que está dando el problema. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, encontrar o medir la fuerza necesaria para poner a girar esta estructura, la fuerza que necesitamos tomar en cuenta o que necesitaremos aplicar no va a ser la misma si, caso A, consideramos a las esferas como lo que son, es cuerpos sólidos con cierto volumen, o A, la situación B, si las consideramos simplemente como partículas puntuales, como pequeños puntitos, muy pequeños, colocados a cada uno de los extremos. Entre una u otra situación hay una variación de 15%. Por ejemplo, por lo que estamos diciendo aquí, eh, la inercia rotacional de la estructura completa, viendo a los objetos como esferas sólidas, representa un 15% más grande, es una inercia rotacional 15% más grande que aquella inercia rotacional considerando las partículas como objetos puntuales. Es así como lo podemos estar traduciendo. Ok, profe. Bien, así que bueno, si esto claramente, si lo quitamos el porcentaje, el valor sería de 0.15. Y entonces lo que estamos encontrando es que en ese contexto, el valor de 0.15, ese es lo que estaría variando las inercias rotacionales respecto a estas dos ideas. A las esferas como objetos con volumen o a las vistas en comparación con el modelo de las esferas vistas como simples puntos. Así que eso es lo que se está cometiendo este error porcentual. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo que en esencia es casi lo mismo, pero con una estructura distinta. Bien, se tiene aquí una bola de masa M y radio R1 en el extremo de una varilla delgada sin masa. Una vez más, la varilla no se considera con masa, es delgada y se hace girar en un círculo horizontal de radio R0. Así que vamos a pensar que esta esfera, esta bola de masa M, se pone a girar sobre el plano XY. El eje de rotación entonces estaría dirigido a lo largo del eje Z. Bien, se hace girar con respecto a un eje de rotación AB, como se muestra en la figura.
Considerando que la masa de la bola esté concentrada en su centro de masa, calcule su momento de inercia con respecto al eje AB. Y después, para el inciso B, usando el teorema de ejes paralelos y considerando el radio finito de la bola, calcule el momento de inercia de la bola con respecto a el eje AB. Calcule el error porcentual introducido por la aproximación de la masa puntual para R1 de 9 centímetros y R0 de 1 metro. A ver, en esencia, para este ejercicio hay que hacer algo similar al problema anterior. El inciso A nos está diciendo, con todos estos datos que te acabo de dar, considera que la masa de la bola está concentrada en su centro de masa, es decir, en un punto ubicado exactamente aquí. Entonces, suponiendo que la esfera la podemos representar simplemente como una partícula puntual, ubicada justamente en esta posición, que se ha marcado en color rojo, debemos de determinar el centro de, la inercia rotacional para esta configuración. Y en el inciso B nos piden aquí que consideremos que la esfera ya tiene un radio finito. Ya no es un simple punto, sino ya es un objeto con volumen. Y el inciso C nos comenta nuevamente, calcula el error porcentual introducido por esta aproximación. ¿Cuál es la diferencia en porcentaje que existe entre la situación A y la situación B? Cuando la partícula se puede considerar como un punto o cuando al objeto se le puede considerar como lo que es una esfera sólida. Bien, ¿cuál será el valor de la inercia rotacional para el primer inciso? Sería igual a masa por R0 al cuadrado. La masa, ok, en este caso que no nos dan el valor, no, la masa por RC al cuadrado. A ver. Ahí está entonces. En el problema, sí, en este caso nos están comentando que el extremo de la varilla delgada sin masa se hace girar en un círculo horizontal de radio R0. Así que el radio R0 es la distancia que separa a la partícula puntual, que en este caso, perdón, se estaría ubicando. Déjenme ponerlo aquí. ¿Dónde quedó? Aquí está. Sí, en esta posición. A ver. Bien. Bastante simple, ¿no? En este caso. Siempre para partículas puntuales, la inercia rotacional es la masa de la partícula por la distancia que la separa al eje de rotación. Pero recordemos siempre, esa distancia se tiene que construir a lo largo de una línea que sea ortogonal al eje de rotación. Aquí la varilla afortunadamente se ajusta a ese criterio.
esa varilla ya está formando 90 grados con el eje de rotación. Por lo tanto, esta R0 que aquí aparece es la distancia que necesitamos. No hay que hacer ahí ninguna construcción adicional. Ahora, considerando el radio finito de la esfera, ¿cuál será el valor de su inercia rotacional? Una vez más, esto es una esfera sólida, así que podemos mirar nuestra tabla e identificar. Para una esfera sólida, la inercia rotacional tiene un valor de 2/5 de la masa por el cuadrado del radio. Eso siempre y cuando el eje de rotación pase justo por su centro de masa. Pero aquí no está sucediendo eso. El eje de rotación, el eje AB, no se encuentra sobre el centro de masa de la esfera. Así que en este caso, tendremos que aplicar nuevamente el teorema de ejes paralelos. Y esto se encontraría de la siguiente manera. La inercia rotacional alrededor del eje AB es igual a la inercia rotacional de esta esfera sólida alrededor de un eje que pasa por su centro de masa, que tiene un valor de 2/5 de m por R1 al cuadrado, más un factor en el que esta h es justamente la distancia que separa al eje que pasa por el centro de masa de la estructura y el nuevo eje, el eje AB, que aquí coincide justamente con R0. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario con ambos resultados que ya tenemos? No, profe. Muy bien. Bueno, pues ya con estos datos podemos determinar el error porcentual, es decir, por cuánto nos estaremos equivocando, por mencionarlo de esa manera, al considerar uno u otro modelo. Al considerar la partícula, bueno, a este objeto como una partícula puntual, o al considerarlo como lo que es una esfera con un cierto volumen. Como antes, lo que hay que hacer es, de la inercia rotacional que vamos a llamar la real, cuando es la esfera finita, le restamos la inercia rotacional considerando la aproximación de partícula puntual. Lo dividimos entre el valor de la inercia rotacional real y lo multiplicamos por 100. En el numerador podemos ver que el término mr0 cuadrada se va a eliminar. Es un factor que aparece en ambos
resultados. Aquí está en color amarillo y aquí aparece en color verde. A la hora de hacer esta resta, bueno, se elimina y todo queda en términos del radio de la esfera, y acá abajo en el denominador queda en términos del radio del círculo que se tiene que describir a la hora que esta esfera esté dando vueltas. Esto se puede simplificar de esta manera. Aquí explico rápidamente cómo se hizo la simplificación. Dentro del paréntesis podemos multiplicar por 5 medios y en el denominador m r1 cuadrada. Pero este factor lo multiplicamos tanto en el numerador como en el denominador. ¿De acuerdo? Hacemos que afecte tanto el numerador como el denominador. Así que para el numerador se convierte en un 1. Cuando se multiplique por este factor en color rojo se vuelve un 1. Y cuando se multiplique por este factor en color verde, se queda el 5 medios, la masa se va a eliminar y simplemente quedará la R mayúscula elevada al cuadrado y la R minúscula también elevada al cuadrado. Son trucos ahí algebraicos que uno puede utilizar para simplificar este tipo de expresiones. Bien. Lo siguiente será utilizar los datos del problema. Nos dicen que R1 es 9 centímetros y R0 es 1 metro. Obtuve que es el 0.32%. Ahorita lo vemos. ¿Sí se convirtió los centímetros a metros? Sí. Muy bien. ¿Cuánto, perdón? ¿El resultado? 0.32%. 0. 32%. Muy bien. Ahora, vemos que aquí el error que se está cometiendo es muy pequeño. No llega ni al 1%. ¿Por qué? Bueno, chequemos los datos del problema. En esta estructura, la distancia que hay entre el eje de rotación y la esfera sólida es de 1 metro. Es una varilla con longitud de 1 metro. Y la esfera tiene un radio de 9 centímetros. Es decir que para la varilla
la esfera se podría interpretar como una partícula puntual. Si comparamos las dimensiones de 9 centímetros a 1 metro, esos 9 centímetros son muy, muy pequeñitos. De hecho, representan casi la décima parte de la distancia de R0. Por esa razón, a la hora de hacer la aproximación, no se comete muchos errores. Es decir, que en la práctica, si se quisiera diseñar esta estructura, podríamos considerar a la partícula ya no como tal, una esfera ahí sólida, sino que no habría ningún problema si en los cálculos posteriores la consideráramos como una partícula puntual, como una masita ahí colocada. Vemos que aquí el error no es muy grande. ¿Qué pasa con el problema anterior? Justo con el problema anterior. Aquí vemos que el error que se comete es del 15%. Y eso tiene que ver justamente con las dimensiones que están aquí tratándose. La varilla es tal que tiene prácticamente las mismas dimensiones o son del mismo orden que los radios de las esferas. Así que aquí es más notorio el si se considera a las esferas como sólidas o como partículas puntuales. Aquí sí se nota mucho esa diferencia. Bien, preguntas o comentarios sobre el resultado o el desarrollo, así como la interpretación del resultado final. Entonces, porque el radio era menor, había mayor error. En el problema anterior, Ajá. lo que pasa, por ejemplo, a ver, mmm, lo que está pasando aquí es que las dimensiones tanto de la varilla como de las esferas son muy parecidas. ¿Estamos de acuerdo? La varilla es casi del mismo orden que las esferas, que el radio de las esferas. Entonces, aquí voy a hacer la siguiente. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a poner aquí simples puntos. A ver. Ahí está la figura. Para el inciso A, tenemos que considerar las esferas como lo que son, sólidos rígidos. Y para la situación B, la idea es que las pensemos como si fueran partículas puntuales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el problema que acabamos de resolver? Nos están diciendo que la varilla, este R0 mide 1 metro. Voy a ver si, a ver, voy a modificar esto. Voy a moverlo así. A ver, entonces es lo siguiente. Tenemos aquí el eje de rotación. Tenemos la varilla muy larga. Es una varilla que mide 1 metro de largo. Y la esferita que se le está poniendo en este extremo tiene apenas 9 centímetros de radio. Es decir, que si la ponemos aquí, en comparación a la dimensión de la varilla, la podemos ver como un simple punto. Ahí está esa esfera, de 9 centímetros de radio. Vista de esta manera, parece un punto, ¿no? Pero ¿qué pasa en el problema anterior? Las dimensiones de los elementos que aquí están presentes son casi del mismo orden. O sea, R0.
Lo que mide R0 es casi la misma distancia que está midiendo ¿cómo se llama? La varilla. Así que si en este problema que resolvimos al inicio reemplazamos a las esferas sólidas como simples puntos, aquí sí es más notorio ese cambio por las distancias o las magnitudes que están involucradas. Pero si hacemos la sustitución de partícula puntual en el problema anterior, pues no hay mucha diferencia en que si esta partícula, esta esfera, la reemplazamos por un simple punto, porque de hecho ya se ve como un punto por las dimensiones. 1 metro aquí de longitud con una partícula, con una esfera de 9 centímetros de radio, pues eso ya es casi como verla como un punto. Por esa razón es que se observa un menor error en esta situación. Por las dimensiones de las estructuras involucradas. Aquí arriba aparece un error porcentual mayor porque aquí sí es más notorio ese cambio. Lo voy a poner en perspectiva de la siguiente manera. Ya. Pensemos que estamos considerando, hacemos la siguiente situación. Voy a ponerlo, a ver. Consideremos el caso en el que tenemos a dos personas que inicialmente están una enfrente de la otra. Y bueno, tenemos la persona A y la persona B. La persona B mide la altura, ¿no? Sí, la estatura de esta persona. Y entonces, bueno, con la ayuda de una regla o de alguna cinta métrica, mide la estatura de esta persona. Ese sería el escenario inicial. Posteriormente, esta misma persona se monta en algo muy sencillo, un globo aerostático, así que se va elevando. Se eleva a una distancia considerable. Visto desde ese momento, en esta altura, ve hacia abajo y a la persona ya no la va a ver con las mismas dimensiones. Va a haber un error. Si quiere medir la estatura, perdón, de esta persona A, cuando la persona B ya está, por decir algún valor, a 500 metros por arriba del suelo, lo que mida ya no va a ser 100% confiable. Ya va a tener un error en la medida. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo la comparación a una distancia conveniente, sino que ya está muy alejado. A ese error en la medida es lo que estamos aquí tratando en los dos problemas. Así que, por ejemplo, para la estructura del inciso A, las dimensiones son muy parecidas. El radio de las esferas, la varilla, lo que tiene de longitud, son cantidades muy parecidas. Así que si de repente hacemos que estas estructuras sean simples puntos, pues sí salta a la vista que, oye, aquí, si haces eso, estarías cometiendo un error enorme. Porque las distancias son muy parecidas y entonces al hacer esa sustitución por partículas puntuales, sí se va a notar un gran cambio. ¿Qué pasa en el otro problema?
tenemos una distancia de 1 metro de longitud, con una esfera colocada en uno de sus extremos, con casi la décima parte de la longitud de esa sección R0. Así que ya la podemos estar visualizando como un pequeño punto. Si en la aproximación la consideramos como tal un punto, pues realmente no hay mucha diferencia. Si hacemos esa consideración, porque por las dimensiones propias del problema, ya de antemano se veía como un punto. Eso es lo que estaría pasando en cada uno de estos problemas. Por eso la diferencia en cuanto a los porcentajes. ¿Qué tanto error se está cometiendo en uno u otro caso? Entonces, profe, si en este último problema la masa estuviera más grande, bueno, el radio de la masa fuera mucho más grande, Ajá. digamos 30 centímetros, sería Ujú. mayor el porcentaje de error. Exactamente, porque ya en comparación a la longitud de 1 metro, ya estamos hablando de la tercera parte, ¿no? Al tener Ajá. una esfera de 30 centímetros, ya estás teniendo una esfera que en proporción es equivalente a la tercera parte de la distancia de R0. O sea, ya no es tan despreciable, ya no es tan pequeña. Es lo que estaría sucediendo. Entre más pequeño sea este R1, a la hora de considerarla como una partícula puntual, el error se estaría reduciendo. Casi podríamos llegarle a pegarle al 0%, porque en proporción las dimensiones de 1 metro con, ¿qué te gusta? 1 centímetro, pues 1 centímetro en la práctica puede ser una cantidad pequeñísima comparada con ese metro. Así que pues, para fines prácticos ya la podrías considerar a esa esfera de radio de 1 centímetro como una partícula puntual. Y seguramente el error porcentual a la hora de hacer el cálculo, de hecho se podría hacer, ¿por qué no? Aquí en lugar de considerar 9 centímetros, consideremos 1 centímetro. ¿Cuál es el error porcentual en ese caso? Lo ocupo con los 30 centímetros. No. Comparemos la misma distancia de 1 metro de R0, pero R1, que es Ajá. el radio de la esfera, a 1 centímetro. Démosle el valor de 1 centímetro. ¿Cuál es el error porcentual en esa situación? ¿Qué tanto nos estaremos equivocando? Por decirlo de algún modo. Uy, me sale 4 por 10 a la menos 3. 4 por 10 a la menos 3. Ajá. Es pequeñísimo. Sí. Y eso es porque, pues, para las dimensiones de la varilla de 1 metro, esa esferita de 1 centímetro ya se vería como un punto. ¿Qué pasa si se considera 30 centímetros?
Sería 3.47%. 3.47%. Exacto. Ya está por arriba del 1%. Tal vez no es mucho, pero pues ya tampoco es como el que tenemos aquí, que ni llega al 1%. Así que entre mayor sea el radio de la esfera el radio de R1, entre mayor sea la esfera y se vaya en dimensiones, se vaya pareciendo al R0, el error que cometeríamos al tratar a esa estructura como un simple punto va aumentando. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí quedó claro entonces la interpretación de ese porcentaje y por qué en un caso estamos obteniendo un porcentaje más grande y en otro mucho menor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues el último ejercicio que vamos a revisar consiste en lo siguiente. Nos plantean la situación de una rueda delgada de 7 kilogramos de masa y un radio de 32 centímetros, que se carga de un lado con un peso de 1.5 kilogramos, pequeño en tamaño y colocado a 22 centímetros del centro de la rueda. A ver, vamos a primero visualizar el problema para no hablar tan abstractamente. Bien, así que eso es lo que tendríamos. Así se estaría viendo el problema. Tenemos una rueda que es muy delgada, ¿no? O sea, su grosor es despreciable, que tiene una masa de 7 kilogramos, el radio aquí R mayúscula de 32 centímetros, que se carga en un lado con un peso de 1.5 kilogramos, pequeño en tamaño y colocado a 22 centímetros del centro de la rueda. Así que se deja caer o se coloca una masa de 1.5 kilogramos. Nos piden dos cosas. Primero, calcular la posición del centro de masa de la rueda cargada. E inciso B, calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa perpendicular a su cara. A ver, como la rueda delgada la podemos asumir homogénea, de hecho el problema no nos dice lo contrario, vamos a asumirla homogénea. Eso quiere decir entonces que el centro de masa de la rueda se va a encontrar justamente en su centro geométrico. La masa esta que se está colocando, vista desde arriba, se estará ubicando a una distancia R a lo largo del eje X. Así que el centro de masa de la estructura completa tendría que estar entre el origen de coordenadas y este punto R. Tendría que estar en algún lugar por esta región, en el eje X. Bueno, una vez que conozcamos la posición del centro de masa, tenemos que hacer pasar por este punto un nuevo eje de rotación. Y considerando esto, vamos a tener que calcular el momento de inercia alrededor de dicho eje de rotación. ¿Sí queda claro entonces lo que se pretende en este ejercicio? Sí, profe. Muy bien. Así que bueno, vamos a determinar primero el centro de masa y para ello vamos a tomar en cuenta
que nuestro sistema de referencia se va a colocar justamente en el origen de coordenadas. Así que nuestro origen de coordenadas va a coincidir con el centro de la rueda, para simplificar las cosas, para no meternos ahí en detalles innecesarios. Muy bien. Si elegimos al centro de disco como el origen de coordenadas, entonces el centro de masa ya del disco cargado respecto al eje X igual a 0 se calcula de esta manera. Aquí está la masa del disco por la posición de su centro de masa más la masa esa que se está agregando multiplicado por la distancia a la cual está ubicada esta masa respecto al origen de coordenadas. Como el centro del disco está justamente ubicado en el origen de coordenadas, pues este término es 0. Así que con estos datos, ¿a qué distancia del origen de coordenadas estaríamos ubicando al centro de masa de esa estructura completa? Sería a 0.04. 0.04 metros. Es decir, a 4 centímetros aproximadamente, ¿no? Muy bien. Bueno, así que en la figura, esos 4 centímetros podríamos representarlos cualitativamente al menos aquí. Ahí estaría el centro de masa. Ahora lo que hay que hacer es considerar un eje que pasa justo por ese centro de masa y tenemos que calcular la inercia rotacional del disco junto con ese pequeño trozo de materia, el punto en azul, visto como un todo, alrededor de ese nuevo eje de rotación. Bien, ¿cómo determinamos la inercia rotacional para esta nueva estructura? Pues sumando las inercias rotacionales, tanto del disco como de esta partícula, pero tomando en cuenta que el nuevo eje de rotación es el que se ha encontrado. Aquí voy a tomar prestado el valor. No, a ver, aquí no. Sería, a ver, vamos a ver lo que tenemos aquí. El nuevo eje de rotación es esta línea en color azul. Para el disco tenemos que aplicar el teorema de ejes paralelos. La inercia rotacional alrededor del eje que pasa por su centro de masa más la distancia que separa a este viejo eje, el que está en línea punteada, con el nuevo eje, que en este caso justamente es el de la inercia, es el de
¿cómo se llama? La distancia del centro de masa. Esos 4 centímetros. ¿Qué pasa con la partícula puntual, la que está en color azul? Bueno, sabemos que inicialmente se encuentra a una distancia de 22 centímetros, pero respecto al eje anterior. Es esta XP. Pero como el nuevo eje ya no se encuentra en esa ubicación, entonces a esa distancia de 22 centímetros hay que restarle la distancia a la que se encuentra, pero ahora respecto al eje que pasa por el centro de masa. ¿Sí queda claro entonces lo que está sucediendo en esta expresión? A ver, profe, entonces el ICM es del disco. La inercia de rotación del disco va a tener 2 términos, porque vamos a aplicar el teorema de ejes paralelos. Mm, Aquí vamos a insertar, para el disco es este término. A ver, voy a ponerlo aquí. Esto es la inercia rotacional para el disco. Y esto es para la masa. Ahora, para el disco sabemos que esta es la inercia rotacional alrededor del centro de masa. Eso lo vimos ya hace algunas clases. Aquí quedó. Aquí está. Para un disco, la inercia rotacional es la masa del disco por su radio elevado al cuadrado entre 2. Aquí está sucediendo esto. Un medio de la masa por el radio del disco elevado al cuadrado. Pero a este término le tenemos que sumar, según el tema de ejes paralelos, este otro término, donde la h que aquí está apareciendo es exactamente igual a estos 4 centímetros, porque es la distancia que separa al eje de rotación anterior, línea punteada, con el nuevo eje que pasa por el centro de masa. ¿Hasta ahí vamos bien? sí, profe. ¿Ok? Ahora, el otro término es la inercia rotacional, pero de la masa puntual, la que se colocó sobre el disco. Ahora bien, esta masa puntual inicialmente estaba colocada a 22 centímetros, pero del origen de coordenadas, es decir, respecto a la línea punteada en color blanco. Pero ya no lo queremos respecto a ese eje, respecto a ese eje. ¿Cuánto se ha desplazado entonces el nuevo eje respecto a este punto en color azul? Bueno, 22 centímetros menos el valor del centro de masa. También esto es claro, lo que está sucediendo con la partícula puntual.
Bien, si ha quedado claro los términos que están apareciendo en las ecuaciones y el por qué. Entonces, considerando los datos ya encontrados para el valor del centro de masa, se pueden dar el valor de la inercia rotacional. Obtuve 0.42. 0.42. Veamos, son 7 kilogramos que tienen que multiplicar a 1/2 de 0.32 elevado al cuadrado, más a esto hay que ponerle el 0.4 también elevado al cuadrado, y finalmente hay que sumarle a el valor de 1.5 que multiplique a 0.18, no es, sí, 0.18 elevado al cuadrado, ok. Sí, sí, es así entonces, es el resultado. (0.41) (82 kilogramos por metro cuadrado). Muy bien. Así que realmente con lo que hay que tener cuidado aquí es entender muy bien qué es lo que se hizo. Se movió el eje de rotación. El eje de rotación ya no pasa por el centro del disco, sino se ha desplazado de tal manera que ahora pasa por el centro de masa de la estructura completa, del disco más la partícula puntual de color azul. Por lo tanto, ¿qué pasa con la inercia rotacional del disco? Ya no es la que está reportada en tablas o la que encontramos previamente, sino que se le tiene que aplicar el teorema de ejes paralelos, donde la h del teorema de ejes paralelos es justamente la distancia a la cual se ubica el centro respecto al centro de masa. ¿Y qué pasa con la otra, el elemento que está en color azul? Es la inercia rotacional de la partícula puntual. Pero ojo, ya no está medida respecto al eje anterior, sino respecto a este nuevo eje que está en color azul. Por lo tanto, la distancia que la separa a ese nuevo eje ya no es de 22 centímetros, sino de 18. ¿Sí quedó claro entonces ese último ejercicio sobre lo que se hizo aquí? Sí, profe. Ahí si fuera, digamos que la partícula se convirtiera, digamos, en una esfera o algo así, también se Ajá. tendría que poner su, aparte de lo que se puso ahí, que la masa de la partícula por XP menos XC también se tendría que poner más la inercia de esa masa. Se tendría que considerar, si fuese ya no una partícula puntual, sino una esfera, entonces se Ujú, tendría que aplicar, para empezar, el valor de su inercia rotacional como tal, como el de una esfera, ya sea ujú. sólida o hueca.
Y aparte tendríamos que aplicar el teorema de ejes paralelos para esa esfera. Donde seguramente este factor es el que te jugaría el papel de la H para el teorema de ejes paralelos de esa esfera. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario sobre alguno de los ejercicios? No, pero... Muy bien. Bueno, pues con esto estaríamos acabando el tema de inercia rotacional. Vimos casos para distribuciones discretas de masa y algunos ejemplos para distribuciones continuas de masa. Realmente para la parte de la distribución es continua se va a hacer mucho uso de las tablas y del teorema de ejes paralelos. Generalmente va a ser la dinámica en esta parte. El día de mañana, en las 2 clases que vamos a tener, comenzaremos ya el último tema de este curso, que tiene que ver con dinámica rotacional, torcas, aceleración angular, qué es lo que genera, qué es lo que provoca que un sistema de partículas comience a rotar, qué condiciones se tienen que cumplir, pues lo veremos el día de mañana entonces, y ya estaremos acabando nuestro curso. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, pues nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego y buen día. Y profe, hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego.